Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad.
Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021 del Ministerio de Educación de la República Dominicana. Aprendemos en casa, preservando la salud. Hoy aprenderemos sobre lengua española, ciencias de la naturaleza y lenguas modernas con los maestros Rosa, Ediberto, Iman y Raisi. Hola queridos estudiantes, el día de hoy tendremos el repaso de las asignaturas de lengua española, ciencias de la naturaleza e inglés. Yo, tu profesora de lengua española, te ayudaré a aprender más sobre la novela, tipos de actantes y tipos de narradores. Pevens y Ediberto te enseñarán sobre la temporada ciclónica y en inglés, las profesoras Raisi e Iman estarán hablándote de cómo expresar tus creencias sobre lo que es probable en el futuro utilizando los adverbios de probabilidad. Seguirás aprendiendo muchísimo siempre que preste la debida atención y para empezar yo les traigo el repaso de lengua española de hoy con el tema la novela, tipos de actantes y tipos de narradores. Así que sin más, comencemos. Un amigo es una imagen que tienes de ti mismo. Robert Louis Balfour Stevenson nació en la ciudad de Edimburgo, Escocia, el 13 de noviembre de 1850. Falleció en Vailima, Samoa, el 13 de diciembre de 1894, a los 44 años. Fue un novelista, cuentista, poeta y ensayista británico. Su legado es una vasta obra que incluye crónicas de viaje, novelas de aventuras e históricas, así como lírica y ensayos. Se le conoce principalmente por ser el autor de algunas de las historias fantásticas y de aventuras más clásicas de la literatura, como La Isla del Tesoro, la novela de aventuras Secuestrado y la novela histórica La Flecha Negra, entre muchas otras. Es momento de recordar lo que trabajamos en la clase anterior. Identificamos los verbos en tiempo, pretérito perfecto simple, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto y el presente indicativo. Pretérito perfecto simple señala acciones que sucedieron en el pasado y que concluyeron. Son acciones puntuales. Por ejemplo, los verbos despertó, encontró. Muestran acciones del pasado. Pretérito imperfecto es un tiempo en pasado de aspecto imperfectivo, ya que señala acciones de cierta duración. Se utiliza para dar cuenta de acciones cotidianas en el pasado que sucedieron más de una vez. Por ejemplo, los verbos pasaba, ocurría, es decir, acciones que tienen una continuidad. Pretérito pluscuamperfecto es el pasado del pasado, ya que se refiere a acciones remotas que sucedieron con anterioridad. Se emplea el verbo auxiliar haber en pretérito imperfecto más el participio. Por ejemplo, haber permanecido. El presente de indicativo indica que la acción expresada por el verbo se da en el mismo momento en el que se habla. Por ejemplo, los verbos trabaja, hablemos. También enfatizamos que el adjetivo es la palabra que expresa la cualidad del sujeto. Hay adjetivos que pueden referirse a rasgos físicos o morales de un objeto, animal o persona. Estos deben guardar coherencia con el género y el número del sujeto de la oración. Igualmente recordamos que el narrador es quien nos cuenta la historia y es creado por el escritor. Puede ser protagonista, omnisciente o testigo.
Finalmente, el tema de la novela se refiere a la idea u opinión que quiere transmitir el escritor en ese texto. En la clase de hoy distinguiremos las aventuras en el contexto de la vida de los personajes que las experimentan. Además, clasificaremos a dichos personajes en principales y secundarios, protagonistas y antagonistas. Cabe destacar que la novela de viajes y aventuras pertenece al género narrativo y se encarga de narrar los viajes y las diversas aventuras que pueden ser el riesgo, la sorpresa y el misterio. Es importante tomar en cuenta que las aventuras mencionadas anteriormente son vividas por unos personajes en un contexto determinado. Sabemos también que los personajes son elementos muy importantes en la creación de una novela de cualquier tipología. Estos son creados por el autor de la novela. ¿Sabes a qué se refiere el contexto? Cuando hablamos de contexto, nos referimos a las circunstancias que rodean una situación y sin las cuales no podemos entender correctamente. En este caso, el contexto de la vida de un personaje hace referencias a las situaciones y circunstancias que éste experimenta, vive o enfrenta. En las novelas de viajes y aventuras, dichas situaciones son el riesgo, la sorpresa y el miedo. Te invito a leer conmigo el siguiente fragmento y vamos a poner a volar nuestra imaginación con cada personaje. Presta mucha atención porque te haré preguntas. La isla del tesoro. De esta manera, habíamos avanzado como por una media milla y ya casi tocábamos al borde de la meseta cuando el hombre que caminaba más alejado hacia nuestra izquierda comenzó a gritar con todas sus fuerzas, con un marcado acento de terror. Una vez y otra llamaba a sus compañeros y ya estos comenzaban a correr hacia él. Se me figura que no ha de haber encontrado la hucha, es decir, el tesoro, dijo el viejo Morgan, pasado del lado derecho junto a nosotros, en dirección del que gritaba. Esta es una cumbre muy pelada para haber hecho tal descubrimiento. Y en verdad que cuando Silver y yo llegamos al sitio aquel, nos encontramos con que era algo totalmente distinto. Al pie de un pino bastante alto y medio envuelto en las espirales de una verde trepadora estaba un esqueleto humano y a su lado, en el suelo, uno que otro andrajo de vestido. La exuberancia de la enredadera había ya cubierto a algunos de los miembros de aquella osamenta. Me parece que un calosfrío involuntario se apoderó de todos nosotros, llegándonos hasta el corazón en aquel momento. Este era un marinero, dijo Jorge Merry, que más atrevido que los otros se había acercado y examinado
los andrajos esparcidos por el suelo. Por lo menos, esto no es más que un paño marino. Por vida mía, ¿acaso podríamos esperar encontrarnos aquí el cuerpo de un arzobispo? Pero, ¿qué especie de postura es esa para un cadáver? Me parece muy poco o nada natural. ¿No creen ustedes? Robert Louis Stevenson, 1883. ¿Te diste cuenta de las circunstancias que enfrentó aquel hombre? Perfecto, así es. Ese personaje vivió una circunstancia de miedo y de terror al observar ese esqueleto o cadáver y gritó atemorizado. Veamos cómo se perciben o describen el riesgo, la sorpresa y el miedo. El riesgo, según el diccionario, es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. Podemos decir entonces que los personajes en novela de viajes pueden experimentar una desgracia, sufrir daños. Por ejemplo, el personaje del fragmento que leímos en su viaje pudo haberle dado un infarto al experimentar el miedo tras haber visto el cadáver. La sorpresa. Esta se concibe como alteración emocional causada por algo imprevisto o inesperado. Si nos volvemos al personaje del fragmento, percibimos que también experimentó esta circunstancia en su contexto, ya que éste no pensó encontrar el cadáver. El miedo, sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Ahora es preciso hablar de los personajes. Sé que sabes cómo se clasifican los personajes en la novela, por consiguiente seguiremos aprendiendo sobre ellos. Un personaje es cada una de las personas o seres, ya sean reales o imaginarios, que aparecen en una obra artística, ya sea teatral, cinematográfica o literaria. Suelen destacarse aquellos con aspecto humano o los seres conscientes de cualquier tipo que se imagina que existen dentro del universo de una obra. Los personajes son los que viven las acciones que se narran en la novela. Estos son creados por el autor. En la novela pueden existir o recrearse diversos tipos de personajes como son primario, secundario y terciario. Los personajes primarios son aquellos que intervienen activamente en el desarrollo de la trama, es decir, quienes lideran las diversas narraciones que la componen. Los protagonistas y los antagonistas suelen ser personajes principales, ya que son quienes movilizan las fuerzas dentro del relato. Personajes principales. El protagonista es aquel personaje en el que se centra el argumento principal, es decir, el que organiza y moviliza todo el relato. Puede ser un héroe o un antihéroe. Este presenta diversas características según el tipo de novela que se trate. El antagonista es el personaje o elemento de la trama que representa la oposición al protagonista, frecuentemente un villano que se opone al héroe que suele ser el protagonista o alguien cercano a él. Personajes secundarios son aquellos que tienen por función dar apoyo o soporte a los protagonistas y antagonistas. En este sentido, complementan a los personajes principales. Los personajes terciarios son aquellos cuya importancia es menor. Sus apariciones pueden ser más de 3 veces en la serie. Son personajes incluidos para una broma, complemento y relleno de la trama de un episodio. En la novela de viajes y aventuras se enfatizan los personajes principales que no son más que él o los protagonistas
y el o los antagonistas. En este tipo de novela, el protagonista tiene la capacidad de enfrentar riesgos, peligros y miedos, de los cuales siempre tiende a salir victorioso, aunque un poco cansado, siendo lo más importante el logro de su objetivo final. El antagonista es un personaje principal, pero que carece de los valores propios del protagonista. No presenta heroísmo, sino contrariedad u oposición. Practiquemos lo aprendido. Responde seleccionando la opción correcta. Número 1. En el fragmento de la isla del tesoro, ¿cuál de estos sentimientos manifestó el personaje que encontró el cadáver? A. Alegría. B. Miedo. C. Tristeza. La respuesta correcta es B. Miedo. 2. Alteración emocional causada por algo imprevisto o inesperado. A. Riesgo. B. Miedo. C. Sorpresa. La respuesta correcta es la C. Sorpresa. 3. La trama de la narrativa se centra en el A. Antagonista. B. Protagonista. C. Narrador. La respuesta correcta es la B. Protagonista. 4. Representa oposición o contrariedad ante el personaje central de la novela. A. Antagonista. B. Protagonista. C. Narrador. La respuesta correcta es A. Antagonista. 5. Es quien nos cuenta la historia y es creado por el escritor de la novela. A. Antagonista. B. Protagonista. C. Narrador. La respuesta correcta es la C. Narrador. 6. Son personajes principales. A. Narrador y secundario. B. Protagonista y terciario. C. Principal y antagonista. La respuesta correcta es la C. Principal y antagonista. En el siguiente organizador gráfico, ¿cuál clasificación de personaje de la novela falta? Personajes primarios, terciarios. El que falta es el secundario. Muy bien. Si acertaste en todas las respuestas, ¡felicidades! ¿Sabías que La Isla del Tesoro es una novela de aventuras escrita por el escocés Robert Louis Stevenson, publicada en Londres en 1883? Publicada originalmente por entregas en la revista infantil Young Folks entre 1881 y 1882 con el título de The Sea Cook o Treasure Island. Esta novela ha sido fuente de inspiración para el cine, la televisión, la literatura, cómics e incluso videojuegos. La novela adopta un tono crítico y una reflexión moral del protagonista hacia el dinero y la ambición. Stevenson tenía 30 años cuando comenzó a escribir La Isla del Tesoro, su primer éxito como novelista. Los 15 primeros capítulos fueron escritos en Braemar, en las tierras altas escocesas, en 1881. Era un verano tardío, frío, lluvioso, y Stevenson estaba con 5 miembros de su familia de vacaciones en una casita en el campo. El pasatiempo de aquellos días era escribir una historia entre todos, pasando el manuscrito de uno a otro en bloques de 15 minutos. El joven Lloyd Osborne, hijastro de Stevenson, tenía entonces 12 años y pasaba los días lluviosos pintando con acuarelas. Para cuando la historia llegó a manos de Lloyd, los personajes estaban en una isla desierta. Días después, dibujó un barco hundido cerca de una isla inventada. Al día siguiente de que Lloyd dibujase el mapa, Stevenson había escrito el primer capítulo. Se convirtió en la rutina diaria el que Stevenson escribiera por la mañana un nuevo capítulo y que lo leyese en voz alta a su familia, que le hacía sugerencias. Lloyd, por ejemplo, insistió en que no hubiera mujeres en la historia.
El padre de Stevenson se divertía como un niño con la historia y pasó un día escribiendo el contenido exacto del cofre marino de Billy Bones, que Stevenson adoptaría palabra por palabra. La Isla del Tesoro salió a la venta como libro en 1883 y no tardó en hacerse muy popular. Se cuenta que el primer ministro Gladstone permaneció despierto hasta las 2 de la madrugada para terminarlo. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo tardarás en leerlo? ¿Qué aprendimos? Aprendimos acerca de las aventuras en el contexto de la vida de los personajes que las experimentan. Además, clasificamos a dichos personajes en principales y secundarios. Los personajes principales incluyen al protagonista y al antagonista. El protagonista es aquel personaje en el que se centra el argumento principal, es decir, el que organiza y moviliza todo el relato, mientras el antagonista es el personaje o elemento de la trama que representa la oposición al protagonista. Personajes secundarios son aquellos que tienen por función dar apoyo o soporte a los protagonistas y antagonistas. Los personajes terciarios son aquellos cuya importancia es menor, sus apariciones pueden ser más de 3 veces en la serie. Son personajes incluidos para una broma, complemento y relleno de la trama de un episodio. Cabe destacar que la novela de viajes y aventuras pertenece al género narrativo y se encarga de narrar los viajes y las diversas aventuras que pueden ser el riesgo, la sorpresa y el misterio. Les invito a leer la novela y ver la película La Isla del Tesoro del autor Robert Louis Stevenson. Luego realicen una autorreflexión acerca de la enseñanza que te deja el texto, destacando los valores que se muestran. No olviden ponerse en contacto con su maestro o maestra guía para que responda sus inquietudes respecto al tema. Del mismo modo, puedan valorar sus aprendizajes. Lee, imagina y escribe. Mis amados estudiantes, hemos llegado al final de nuestra clase de lengua española. Soy su maestra Rosa Cepeda. Les deseo feliz resto del día. Bendiciones. Bye, bye. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa preservando la salud. Hola, soy tu doctor Ricardo Carrasco. En esta cápsula seguiremos conociendo más información sobre la alimentación saludable. Anteriormente abordamos el tema de las frutas y los vegetales. ¿Lo recuerdan? Yo espero que sí. Hoy les daré un consejo para llevar una alimentación saludable. Lo primero que debes saber es que para llevar una alimentación saludable no solo debes de preocuparte por los alimentos que consumes, sino por la frecuencia en que te nutres. Por eso es importante saber que necesitas consumir 3 comidas, pero al mismo tiempo 2 meriendas. De esta manera le darás al cuerpo suficiente energía para realizar todas sus actividades cotidianas. Es muy importante consumir alimentos que sean ricos en fibra.
como son los cereales integrales, es decir, avena, trigo, legumbres como es la habichuela y frutas como la piña. Otro factor que debemos de tener en cuenta es reducir el consumo de azúcar, sal y grasas. Por ejemplo, no debemos de abusar de los dulces, ni los refrescos, ni los jugos artificiales, bizcochos, snack o frituras. Si seguimos esta regla, evitaremos las enfermedades que son del corazón, la diabetes, el sobrepeso, la obesidad, entre otras. Otro consejo que les puede ser muy útil para mejorar su calidad de vida es tomar 12 vasos de agua al día para mantener el cuerpo hidratado. Yo espero que ustedes tomen en cuenta todos estos consejos y que recuerden que un cuerpo sano se traduce en una vida más feliz. En la próxima cápsula hablaremos sobre algunos tips de preparar alimentos. Y recuerda que en la educación está la salud. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del Minero. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium, le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Y estamos en temporada ciclónica, por eso tus maestros de Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero y Peven Serrano, trabajaron los fenómenos atmosféricos, entre ellos la lluvia, la nieve, los granizos, los tornados, y hoy traen a nosotros la temporada ciclónica y los ciclones. Vamos a verlos. Ahora vamos a conocer cómo se forman los huracanes. Lo primero que debemos de saber es dónde se forman. Se forman en la costa occidental de África, frente a Cabo Verde. Este es el lugar en que confluyen una masa de aire seco y caliente del desierto del Sahara y otra de aire fresco y húmedo de la zona selvática de África Central y Austral, lo que provoca fuertes vientos que en conjunto se llaman corriente oriental africana. Estos vientos son el ingrediente principal de los huracanes caribeños, porque se mueven de este a oeste. Estos huracanes impactan las costas caribeñas que están frente a la isla de Cabo Verde, al otro lado del Atlántico. Cuando los fuertes vientos de la corriente oriental africana soplan sobre las cálidas aguas del Atlántico ecuatorial, se generan columnas de aire húmedo y cálido que ascienden desde el océano formando tormentas con vientos giratorios. En cuanto alcanzan los 120 kilómetros por hora, ya tenemos formado un huracán categoría 1. ¡Corre, Beato, corre! Bienvenidos al cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Buen día, pueblo de Dios, bendiciones. Bienvenidos una vez más, queridos alumnos, a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Ediberto Cordero y Pevens Serrano. Continuamos nuestro recorrido por el maravilloso mundo del conocimiento. Esta vez seguiremos conversando sobre los fenómenos atmosféricos, especialmente sobre las tormentas y los huracanes. Me parece interesante aprender sobre estos fenómenos, ya que como hemos hablado en clases anteriores, los fenómenos ocurren todo el tiempo en nuestro entorno. Por lo tanto, es importante reconocer cómo se forman, cuáles son sus características, cómo se clasifican, cuáles son sus efectos en positivos y negativos de la naturaleza,
Además, ¿cuáles medidas tomar ante la presencia de estos? Así es, en el video introductorio la maestra Isaura de primero de secundaria nos compartía un poco de cómo se forman y dónde las tormentas y los huracanes. Como vemos, Isaura nos compartía de forma jocosa el famoso corre beato, que se hizo viral cuando un reportero durante el huracán Irma hacía el llamado a su camarógrafo para que éste se protegiera. La frase se hizo viral de tal manera que ciertas personas lo utilizan hasta jugando parchís, como mi colega Pérez. Pero lo asombroso es cómo se veía el tamaño y la intensidad de las olas y las lluvias en ese momento, que desencadenaron este fenómeno y cómo podemos entenderlo. Recordando que este fenómeno atmosférico tocó suelo dominicano el 7 de septiembre del 2017 en categoría 5, azotando todas las provincias del país. Entonces me parece interesante que conceptualicemos los términos asociados para tener una idea más clara. Y ustedes, chicos, cuadernos a mano para que vayan tomando notas. Tormenta. Una tormenta es un fenómeno meteorológico asociado al desarrollo vertical de nubosidad acompañado de descargas eléctricas o rayos y habitualmente precipitación y rachas de vientos intensas en la superficie. Las descargas eléctricas pueden ser nube-nube, nube-tierra y nube-ionosfera. Aunque científicamente se define como tormenta a aquella nube capaz de producir un trueno o rayo audible, también se denominan tormentas en general a los fenómenos atmosféricos violentos que en la superficie de la Tierra están asociados a lluvia, hielo, granizo, electricidad, nieve o vientos fuertes que pueden transportar partículas en suspensión como las tormentas de arena o incluso pequeños objetos o seres vivos. Es por eso que en las clases anteriores hablamos de las tormentas de nieve, tormentas de granizo, entre otros. Pero veamos cómo se forma una tormenta. Todos conocemos a la hermosa tormenta o storm de los X-Men o los Hombres X, esa que tiene el poder de controlar los rayos y crear nubes de la nada. Justamente de ahí su nombre, ya que las tormentas se crean cuando un centro de baja presión se desarrolla con un sistema de alta presión que los rodea. Esta combinación de fuerzas opuestas puede crear vientos y resultar en la formación de nubes de tormenta como el cumulonimbus. El contraste térmico, ya que todo se oscurece, y otras propiedades de las masas de aire húmedo dan origen al desarrollo de fuertes movimientos ascendentes y descendentes por convección. Estos producen una serie de efectos característicos como fuertes lluvias y vientos en la superficie e intensas descargas eléctricas. Esta actividad eléctrica se pone de manifiesto cuando se alcanza la tensión de ruptura del aire, momento en el que se genera el rayo, que da origen a los fenómenos característicos de relámpago y trueno. La aparición de relámpagos depende de factores tales como el grado de ionización atmosférico, además del tipo y la concentración de la precipitación. ¿Y todo bien? En las clases anteriores hablaste de nieve y ahora de rayo. Estoy un poco asustado. Aunque lo haces en broma, es importante que conozcamos que las descargas eléctricas sí han tocado personas y cuando tocan superficies las consecuencias son desastrosas. Pero vamos a verlo. El rayo es un fenómeno natural de descarga electrostática, es decir, electricidad destructiva de gran intensidad que ocurre en la atmósfera, entre las regiones cargadas eléctricamente, y que pueden producir tanto en el interior de una nube una descarga intranubosa o entre varias nubes internubosas o entre una nube y el suelo, nube-tierra o tierra-nube. El rayo siempre va acompañado de un relámpago, que es la emisión intensa de radiación electromagnética, cuyos componentes se ubican en la parte visible del espectro, y de un trueno, que es la emisión de ondas sonoras, además de otros fenómenos asociados. Aunque las descargas dentro de las nubes son las más frecuentes, son las descargas de nube-tierra las que representan un peligro mayor para los humanos. La mayor parte de los rayos ocurren en la zona tropical del planeta, en los lugares más poblados y principalmente en los continentes. Ahorita te quejaste de que yo entré en modo tormenta, pero tú entraste en modo Thor. Tú ves mucha televisión, Pevens.
Realmente sí, porque es que si te fijas, todos los fenómenos de la naturaleza se explican a través de la ciencia, y aunque la exageren en algunos casos, por eso es ciencia ficción, pero siempre tienen una base científica, desde las mutaciones hasta los superhéroes, pasando por las películas que plantean el fin del mundo si no hacemos algo al respecto. Eso es muy cierto, así como las costumbres de nuestros padres y abuelos, que quizás no tienen mucho sentido, pero una base sí, como la que dice que si un huracán truena, se acaba el huracán. Ahora que lo mencionas, recuerdo que mami siempre dice eso, pero no le encontré nunca sentido. Tiene mucho sentido, pero para entenderlo debemos conocer primero el concepto de ciclón. Vamos a verlo. Un ciclón tropical es un sistema giratorio organizado por nubes y tormentas que se origina sobre aguas tropicales o subtropicales y tiene un centro de circulación cerrado en los niveles bajos de la atmósfera. Los ciclones tropicales rotan en contra de las manecillas del reloj en el hemisferio norte. Estos son clasificados como depresión tropical, un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 38 millas por hora, 33 nudos o menos. Tormenta tropical, un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 39 a 73 millas por hora, 34 a 63 nudos. Huracán, un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 74 millas por hora, 64 nudos o más fuertes. En el Pacífico noroeste, los huracanes son llamados tifones. Tormentas similares en el Océano Índico son llamadas ciclones. Huracán intenso, un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 111 millas por hora, 96 nudos o más fuertes, correspondiendo a las categorías 3, 4 o 5 en la escala de vientos de huracán de Saffir-Simpson. Un sistema posttropical es un sistema que ya no posee suficientes características tropicales para ser considerado un ciclón tropical. Los ciclones posttropicales todavía pueden producir lluvias intensas y vientos. Como vimos, los vientos en un huracán en su mayoría son horizontales, no verticales, así que el agitado movimiento vertical que ayuda a producir el relampagueo normalmente no sucede. Usaste muchos términos juntos. A ver si entiendo desde mi dominicanidad. Mucha agua, ciclón. Rayos, ciclón. Huracán, ciclón. No es tu dominicanidad, es la generalidad. Pero aunque en ciertos fenómenos atmosféricos que tienen componentes asociados como la lluvia, los fuertes vientos y en algunos casos descargas eléctricas son muy distintos, pero vamos a verlo por separado y así aclaramos confusiones. Chicos, tomen nota porque vamos a necesitarlo más adelante. Un ciclón tropical es una tormenta de rápida rotación que se origina en los océanos tropicales, donde se extrae la energía necesaria para desarrollarse. Tiene un centro de baja presión y nubes que se desplazan en el espiral hacia la pared que rodea el ojo, la pared central del sistema donde no hay nubes y las condiciones meteorológicas son por lo que generalmente son tranquilas. Su diámetro suele ser de unos 200 a 500 kilómetros, pero puede alcanzar los 1000 kilómetros inclusive. Los ciclones tropicales generan vientos muy violentos, lluvias torrenciales, olas altas y en algunos casos mareas de tempestad e inundaciones costeras muy destructivas. Los vientos soplan en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte y en el sentido de las agujas del reloj en el hemisferio sur. En interés de la seguridad pública, se da un nombre a los ciclones tropicales que alcanzan una cierta intensidad. A este fenómeno meteorológico se le denomina de diferentes maneras según el lugar donde se produce. En el Mar Caribe, el Golfo de México, el Océano Atlántico Norte, el Océano Pacífico Norte, este fenómeno meteorológico se conoce con el nombre de huracán. En el Pacífico Norte Occidental se llama tifón. En la bahía de Bengala y el Mar Arábico se denomina ciclón. En el suroeste del Pacífico y el sureste del Océano Índico, este se llama ciclón tropical severo. Y en el suroeste del Océano Índico recibe el nombre de ciclón tropical.
A los ciclones se les asocia generalmente a lluvias muy intensas que pueden provocar inundaciones generalizadas. También se les asocia a vientos dañinos o destructivos y en el caso de los sistemas más intensos, los vientos de superficie pueden alcanzar velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora. La combinación de olas formadas por el viento y la baja presión de un ciclón tropical puede producir una marea de tempestad costera enorme. Este volumen de agua impulsado hacia la costa a gran velocidad y con una fuerza inmensa que puede arrastrar las estructuras a su paso y causar daños importantes al medio ambiente costero. En función de la velocidad de los vientos máximos sostenidos, los ciclones tropicales se designan de la siguiente manera. Depresión tropical, cuando la velocidad de los vientos máximos sostenidos es inferior a 63 km por hora. Tormenta tropical, cuando la velocidad de los vientos máximos sostenidos es superior a 63 km por hora. A este tipo de tormenta se le conocen de las siguientes maneras: huracán y tifón. Ciclón tropical severo o tormenta ciclónica severa, cuando la velocidad de los vientos máximos sostenidos es superior a 116 km por hora. Según la escala Saffir-Simpson de vientos huracanados utilizada en el Mar Caribe, el Golfo de México, el Océano Atlántico Norte y el Océano Pacífico Norte, Oriental y Central, la fuerza de los huracanes varía de la categoría 1 a la categoría 5. Los huracanes de categoría 1 son aquellos cuyos vientos máximos sostenidos tienen una velocidad entre 119 y 153 km por hora. Los huracanes de categoría 2 son aquellos cuyos vientos máximos sostenidos tienen una velocidad entre 154 y 177 km por hora. Los huracanes de categoría 3 son aquellos cuyos vientos máximos sostenidos tienen una velocidad entre 178 y 209 km por hora. Los de categoría 4 son aquellos con vientos máximos sostenidos entre 210 y 249 km por hora. Y los huracanes de categoría 5 son aquellos cuyos vientos máximos sostenidos tienen una velocidad superior a 249 km por hora. El impacto de los ciclones tropicales y los daños que pueden ocasionar depende no solo de la velocidad del viento, sino también de factores como la velocidad de desplazamiento, la duración de vientos fuertes, la precipitación acumulada durante y después que tocan la tierra, el cambio repentino de la dirección y el desplazamiento y de intensidad, su estructura, por ejemplo el tamaño y la intensidad, así como la respuesta que el ser humano dé a los desastres causados por estos sistemas. ¿Todo bien? Sí, estoy mirando. El 1 de junio inicia la temporada ciclónica y según estoy leyendo, será muy activa debido a las condiciones climáticas y eso creo que es un dato relevante. Yo también lo vi y aunque me preocupa un poco, creo que es momento de trabajar con nuestros estudiantes, padres y amigos sobre el tema. Ya pasó el huracán. Deja ir a ver cómo quedó todo. Pevens, ya está pasando Pevens. ¿Y dónde está Pevens? ¿A dónde se habrá metido? Tanto que le dije que no saliera. Porque cuando el ojo del huracán va pasando, se siente una tranquilidad inmensa y la lluvia y los vientos suelen parar. Y esto suele confundir a las personas. Ojalá que no esté lejos antes de que continúe el huracán y corra peligro. Bienvenidos al 4º grado de secundaria del año 2020-2021. Hola queridos estudiantes, bienvenidos una vez más a su clase de Ciencias de la Naturaleza con sus profesores Pevens Serrano y Ediberto Cordero. El día de hoy daremos continuación a los fenómenos atmosféricos que hemos venido trabajando. Ya vimos la lluvia, la nieve, los granizos, los tornados y hoy continuaremos conversando sobre las tormentas. Pero no sin antes destacar la participación del Dr. Cruz y Minian en la clase anterior de nuestra compañera Rosa Cepeda. Así es, compartimos datos que sé que nuestros estudiantes se sintieron identificados al tratar temas como cómo funcionan las vacunas, su importancia de las mismas, así como actúa el sistema inmunológico en nuestro cuerpo. Vamos a verlo. El sistema inmunitario tarda un tiempo en desarrollarse y necesita la ayuda de las vacunas. Haciendo que te pongas las vacunas recomendadas cuando te toque, ayudará a mantenerte lo más sano posible. Pero, ¿qué son las vacunas? Una vacuna
es cualquier preparación cuya función es la de generar en el organismo inmunidad frente a una determinada enfermedad, estimulándolo para que produzca anticuerpos que luego actuarán protegiéndolo frente a futuras infecciones, ya que el sistema inmune podrá reconocer el agente infeccioso y lo destruirá. Se trata de un medicamento biológico constituido a partir de microorganismos, bacterias o virus, muertos o atenuados, o productos derivados de ellos. ¿Y cómo funcionan? En realidad, lo que hacen las vacunas es engañar al organismo, concretamente al sistema inmunológico, haciéndole pensar que está siendo atacado por un agente infeccioso y obligándole a defenderse. El microorganismo insertado con la vacuna está muerto o muy debilitado, tal como antes explicaba, por lo que no reviste ningún peligro para el niño. Es como cuando un cachorro se le incita a oler una pieza para identificar, este la rastreará y encontrará usando sus sentidos. No obstante, esto es suficiente para que su sistema inmune reaccione generando anticuerpos contra él y con ellos adquiriendo una memoria inmunitaria que le permitirá reconocer ese microorganismo concreto y eliminarlo. Interesante. Y regresando a las tormentas, la maestra Isaura nos compartía la semana pasada cómo se forma y conversamos las características más importantes de las tormentas. Y también conocimos las distintas asignaciones de nombres en las distintas zonas, conociendo la variedad de los mismos y haciendo algunas aclaraciones. Veamos algunas. Una tormenta, un ciclón, un huracán, son nombres comunes a fenómenos similares. Una tormenta, como vimos en clases anteriores, es una lluvia intensa acompañada de fuertes vientos. Cuando este se organiza en un sistema se conoce como ciclón. Y los huracanes son ciclones categorizados según la velocidad de sus vientos. Pevens, ¿entonces todos son ciclones? Todos no, porque hay depresiones tropicales y hay ondas tropicales. Me han contado que los ciclones tienen un sonido muy parecido a este. Exacto. La velocidad de los vientos y la organización de los mismos influye en dicha clasificación. Pero vamos a verlo. Un ciclón tropical es un sistema giratorio organizado por nubes y tormentas que se originan sobre aguas tropicales o subtropicales. Estas tienen un centro de circulación cerrado en los niveles bajos de la atmósfera. Los ciclones tropicales rotan en contra de las manecillas del reloj en el hemisferio norte. Y estos son clasificados como depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Depresión tropical se define como un sistema organizado de nubes y tormentas eléctricas con una circulación definida en la superficie y vientos cuya velocidad máxima es inferior o igual a 62 km por hora. Tormenta tropical es un fenómeno meteorológico que parte de la evolución de un ciclón tropical. En tanto, se está en condiciones de hablar de una tormenta de este tipo cuando la velocidad promedio del viento durante el transcurso de un minuto alcanza cifras dentro del rango de los 63 a los 118 kilómetros por hora. Huracán es una tormenta que presenta fuertes vientos que giran en torno a un eje o núcleo, conocido como el ojo del huracán. Se caracteriza por ser un fenómeno atmosférico eminentemente tropical que provoca abundantes precipitaciones, fuertes vientos y un centro de baja presión, que pueden generar olas inmensas, tornados menores e inundaciones. Sus vientos pueden alcanzar velocidades de más de 119 km por hora, desplazándose sobre la superficie marina del océano hasta que tocan tierra o mueren sobre aguas más frías en las latitudes medias o polares. Huracán intenso. Un ciclón tropical con vientos máximos sostenidos de 111 millas por hora o 96 nudos o más fuertes. Estos corresponden a las categorías 3, 4, 5 en la escala de vientos y huracanes de Saffir-Simpson. Un sistema posttropical es un sistema que ya no posee suficientes características tropicales para ser considerado como un ciclón tropical. Los ciclones posttropicales también pueden producir lluvias intensas y vientos. Heriberto, ¿sabías que hoy, 1 de junio, justamente inicia la temporada ciclónica? Y esta se extiende hasta el 30 de noviembre. A veces me pregunto, ¿cómo es que tienes un control de todos estos acontecimientos? Yo siempre estoy pendiente de todo. Pero, ¿qué te parece si vemos más de cerca? Vamos a ver más detalles.
La temporada ciclónica en el Caribe y en la República Dominicana generalmente comienza el 1 de junio y termina alrededor del 30 de noviembre. Durante esta temporada hay fuertes vientos, tormentas, ciclones e incluso huracanes. Por esto es importante verificar las noticias para saber si se dirige algún fenómeno al país. Si lo hay, es importante permanecer dentro hasta que las autoridades digan que se puede salir. Es importante destacar que durante este periodo es de suma importancia mantener un seguimiento riguroso a las instituciones asociadas al seguimiento de dichos eventos, permanecer atento a las noticias y los organismos gubernamentales encargados de la seguridad nacional, amparados siempre por la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, y los eventos coordinados ante tales fenómenos. Según publicación de Diario Libre del 20 de mayo del año en curso, la Universidad Estatal de Colorado, en Estados Unidos, publicó esta semana una investigación en la que pronosticó que la próxima temporada de huracanes en el Atlántico, a iniciar el 1 de junio del 2021, tendrá una actividad superior al promedio anual, con 17 tormentas tropicales con nombre. De hecho, una investigación presentada por la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de Estados Unidos y divulgada por el canal alemán DW revela que el año 2019 fue el segundo año con temperaturas más altas de la historia, con una media de 0.95 grados Celsius, superior a la del siglo XX. Explica el estudio que desde 1980, cada década es más calurosa que la anterior. El calentamiento global es una amenaza para el mundo. La República Dominicana se encuentra en la zona de influencia de los huracanes y durante su historia, varios fenómenos naturales han causado pánico y generado víctimas mortales en el país. Interesante información. Ya que sabemos el concepto, cómo se producen y la clasificación de los huracanes, ¿pero te has preguntado cómo se detectan o predicen los huracanes? Los meteorólogos del mundo utilizan tecnologías modernas como los satélites, los radares meteorológicos o las computadoras para predecir la trayectoria de los ciclones tropicales a medida que se desarrollan. A veces resulta difícil predecir los ciclones tropicales, ya que pueden debilitarse o cambiar su curso repentinamente. No obstante, los meteorólogos emplean tecnologías punteras y desarrollan técnicas modernas, como los modelos de predicción numérica del tiempo, para pronosticar la evolución de un ciclón tropical, incluidos en ellos su desplazamiento y el cambio de intensidad, el momento y el lugar en el que tocarán tierra y la velocidad a la que lo harán. Entonces, los servicios meteorológicos nacionales de los países afectados se encargan de emitir los avisos oficiales. Pevens, veo que tu nombre es tan peculiar que me hace pensar que es tan intenso como tú. ¿Por eso los ciclones tienen nombre de mujer? Realmente no voy a decirte nada. Solo voy a decirte que los grandes estragos lo han producido fenómenos con nombres de caballeros, como San Zenón, David o George. ¿Qué te pasa? Ajá, ¿y a dónde has dejado Eloísa, Olga, María, Irma? ¿Qué dices de ellas? Los nombres de los ciclones se tienen organizados antes de iniciar la temporada ciclónica, así que eso no aplica. Pero vamos a ver cómo se escogen tales nombres. En el pasado se usaban única y exclusivamente nombres femeninos para referirse a las tormentas tropicales, especialmente en el Atlántico y en el Pacífico Norte. Desde 1953, todo ciclón tropical generado en el Atlántico se nombra siguiendo las listas creadas por el Centro Nacional de Huracanes. Hoy en día, los nombres que se les dan a los ciclones siguen un orden determinado por la Organización Meteorológica Mundial. Solo a partir de 1979 se empieza a utilizar nombres masculinos, alternándolos con nombres femeninos. En la actualidad, se usan 6 listas en rotación. Por lo tanto, la lista que se usó hace 6 años es la lista vigente para el presente año. Solamente cuando una tormenta tropical resulta ser de gran magnitud y devastación por el impacto que deja a su paso, se anula el nombre que se empleó de la lista vigente
y es entonces la Organización Mundial de Meteorología la que selecciona otro nombre en reemplazo. A veces, las tormentas se forman fuera de temporada. Si esto sucede, la tormenta tomaría el nombre que sigue en la lista del año en curso. Por ejemplo, si se formara un ciclón tropical el 28 de diciembre, se le nombraría en base a la lista de nombres de la temporada anterior. Si se formara una tormenta en febrero, se le nombraría siguiendo la lista de la temporada siguiente. En caso de ocurrir más de 21 ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico en una misma temporada, cualquier tormenta adicional tomaría su nombre del alfabeto griego: alfa, beta, gamma, delta y así sucesivamente. ¿Ves que tenías razón con los nombres femeninos? Ni nada voy a decirte. Lo que sí voy a decirte es que, como vimos en el video anterior, cuando un fenómeno causa estragos, es eliminado de la lista y pasa a la historia. Pero Heriberto, tú no me estás escuchando. Mira, estoy viendo aquí una información sobre los fenómenos atmosféricos. Menciona que la mayoría de los nombres son de tu época. Precisamente yo no estuve en esa época. Como tú sabes, yo soy más joven que tú. Hasta aquí ha llegado el repaso de ciencias de la naturaleza, pero no te muevas, porque vamos a una pausa y al regreso, las profesoras Raisi y Iman te ayudarán a repasar la clase de inglés. Ya volvemos. Un día me fui a dormir. Al despertar me doy cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos como de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la Tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino. Me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. Comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año? Y que es muy poco lo que reciclan en el país. Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola, reciclando desde casa. Porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen. Se acumulan en cañadas, ríos y mares. Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa. Nos vemos en una próxima aventura. Soy William Santana. Este contaba con una población de 2.891.952 según el censo del 2010, lo cual lo convierte en el de mayor habitantes del país. Ahora, ¿te gustaría saber dónde estamos? ¿Qué te parece si te lo mostramos?
película. ¿Sabías que originalmente su construcción comenzó en 1948? Se reiniciaron en el 1986 bajo la dirección del arquitecto Teófilo Carbonell y se inauguró el 11 de septiembre de 1992 para la celebración del 5º centenario, que contó con la presencia de nada más y nada menos del fenecido Papa Juan Pablo II. Impresionante, por eso es que aquí vemos el Papa Móvil, que fue precisamente donde el Papa Juan Pablo II se transportó por las calles de nuestra ciudad. Y este fue el Faro a Colón. Ahora nos dirigimos hacia nuestra siguiente parada. ¿Cuántas reservas naturales conoces en Santo Domingo Este? Ya tienes una idea de que nuestra próxima parada será muy refrescante. Un monumento natural, que es un tesoro y punto turístico importante de nuestra ciudad. Es una joya ecológica en medio de nuestra capital, monumento natural Cueva de los Tres Ojos. Acompáñanos. A este monumento se le llama Monumento Natural Parque Los Tres Ojos, porque dentro de este parque hay una cueva que en su interior se descubrieron 3 lagos de agua naturales, con diferente color de agua y diferente temperatura. Además se observan columnas naturales formadas por miles de años de las 2 rocas que son la estalactita y la estalagmita. Esta cueva o este monumento es todo natural, lo único que no es natural son las escaleras. Estas fueron construidas en el 1972 por uno de los gobiernos del expresidente y fallecido doctor Joaquín Balaguer. Recuérdense que nosotros aquí estamos en una área de bosque húmedo tropical. La mayoría de las plantas son de hoja ancha y provocan la humedad que se siente aquí. Ahora mismo tenemos entre 70 y 75% de humedad. A diferencia de cada uno de los lagos, el primer lago se le llama el lago de azufre, pero es simplemente el nombre porque no contiene ningún azufre. Cuando los rayos solares penetran a este lago, el lago se ve azul por el carbonato de calcio que contiene. Este mide 15 pies de profundidad en la parte más profunda. Al segundo lago se le llama el Lago de las Damas. En tiempo anterior esta cueva era un bañario público. Este fue elegido especialmente para las damas, por ser el más bajito, el más chiquito y el que está más oculto de todo. Solo tiene 8 pies de profundidad. Al tercero se le llama el Lago de la Neverita, porque esta agua todo el tiempo se mantiene más fría que todas las otras. La temperatura se mantiene entre 20 y 21 grados. Este lago se ve más oscuro que el primero y que el segundo, porque debido al techo y a las plantaciones, a este nunca penetran los rayos solares. A los otros sí penetran los rayos solares. 18 pies de profundidad en la parte más profunda. En este lago hay una pequeña embarcación que hay que utilizar para ver el cuarto lago, que es el más grande de todos. A este se le llama el lago de los zaramagos, porque allí habitan unos paticos de agua que le llaman zaramagullones que se mantienen en él. El agua se ve verde porque toda su área está cubierta de árboles y esto en combinación con los rayos solares y el alga marina que habita en el área permiten de que el agua se vea verde, pero el agua es tan cristalina como todas las demás. En México al cuarto lago le llaman cenote porque es redondo, se puede ver de la parte de arriba como de la parte de abajo. Acá le llamamos lago o laguna. Estimados estudiantes del 4º grado del nivel secundario, en este día continuaremos recapitulando las clases de inglés. En el día de hoy, tus teachers Tracy e Iman estarán afianzando tus saberes al momento de expresar tus creencias sobre lo que es probable en el futuro, utilizando los adverbios de probabilidad. Veamos.
most enthusiastic students of our country. Saludos a los estudiantes más entusiastas de nuestro país, los de cuarto de secundaria. Your English teachers, Iman Nur and Raisisano, happy to teach you. Estamos felices de enseñarles inglés en estas clases a distancia. How are you feeling today? Remember that you are learning at home and taking care of your health. Recuerdas que estás aprendiendo desde casa y cuidando tu salud. Por eso estamos en estos medios de comunicación. Today we will continue learning adverbs of probability. Hoy continuaremos aprendiendo sobre los adverbios de probabilidad con el objetivo de que aprendan a hacer predicciones. Ten tu lápiz y cuaderno a mano y presta mucha atención. Be prepared. Ahora es momento de recapitular la clase anterior. Remember, we are talking about adverbs of probability. Estamos hablando sobre adverbios de probabilidades. And we use them to show how certain we are about something. Los utilizamos para mostrar qué tan seguros estamos de algo. Those what we are learning are absolutely, quiere decir absolutamente. Certainly means ciertamente. Likely significa probable. Happen quiere decir suceder. En español también decimos para pasar una situación. Possibly es posiblemente. Potentially means potencialmente. Probably significa probablemente. And unlikely is improbable. We hope you continue practicing. Esperamos que sigas practicando y por eso te decimos You have homework for today. Tienes asignaciones que entregar hoy. En la clase pasada te pedimos escribir el significado de 4 de las palabras que estamos aprendiendo. Estas son ciertamente, que significa certainly. Probable es likely, improbable, unlikely y suceder significa happen. Recuerda seguir practicando con tu teacher y tus compañeros de clase. As always, please complete the following self-assessment about today's topic. Complete la siguiente autoevaluación sobre el tema de hoy. Statement: yes. So-so? No. I can understand the meaning of the words probably, certainly, absolutely, possibly, potentially, likely, unlikely, and connect those words to things that might happen. I can express my beliefs about what is likely in the future using the words probably, certainly, absolutely, possibly, potentially, likely, and unlikely. Let's do our first activity. Así que quiero que escuches atentamente cada cosa que te diré. I'm going to give you the adverbs. Probably, certainly, absolutely, possibly, potentially, likely, unlikely. As teacher Iman told you, all of these words express the probability that something will happen in the future. Como les dijo la maestra Iman, todas estas palabras expresan la probabilidad de que algo suceda en el futuro. Please write the adverbs in a box. Por favor, escribe los adverbios en un recuadro. Also, I want you to make a line and in the left side write 0%, something that is impossible. And in the right side write 100%, something that is definitely going to happen. Además, quiero que hagas una línea y en la parte izquierda escribas 0%, algo que es imposible, y en el lado derecho escribes 100%, algo que definitivamente va a suceder. On this line, you have to write
all 7 of these adverbs where you think they go. Sobre esta línea tienes que escribir los 7 adverbios que te hemos dado en el orden que crees que van. Pay close attention to the order of the words. Presta mucha atención al orden de las palabras. Which words are more probable than others? Which are less probable? ¿Cuáles palabras son más probables que otras? ¿Cuáles son menos probables? Some words may go in the same place. Algunas palabras pueden ir en el mismo lugar. Could you follow my guidance? ¿Pudiste seguir mis orientaciones? Espero que sí. Teacher Iman will give you the answers. I hope you did a good job. Thank you, Raisi. Before giving you the answers, antes de darte las respuestas, I have to tell you that these words do not refer to an exact percentage. Estas palabras no se refieren a un porcentaje exacto. So, the exact location on the line is not important. Por lo que la ubicación exacta en la línea no es importante. Focus on the order of the words. Which words are more and less likely? Which words are the same? Concéntrate en el orden de las palabras. ¿Cuáles palabras son más y menos probables? ¿Cuáles palabras son iguales? Escucha el orden en que te las diré. Unlikely, possibly, potentially, likely, probably, absolutely, certainly. Realicemos una segunda actividad. In this one, you have to listen to a text about Christian and his family. En este ejercicio tienes que escuchar un texto sobre Cristian y su familia. Then I'm going to give you 4 true and false sentences about the text, using the adverbs. Luego te diré 4 oraciones verdaderas y falsas sobre el texto, y utilizando los adverbios. Write which sentences are true and what are false. If the sentence is false, write the true sentence. Si la oración es falsa, escríbela verdadera cambiando el adverbio. Hello, I'm Christian, and let me tell you a little about my family. I live with my mother, grandfather, an aunt, and a cousin. Hola, soy Christian y déjame hablarte un poco de mi familia. Vivo con mi madre, mi abuelo, una tía y un primo. My mother's name is Maria, and she really likes to go on a walk. She does it 5 or 6 times per week. Mi madre se llama María y le gusta mucho caminar. Lo hace 5 o 6 veces por semana. My grandfather, Viterbo, likes to cook chicken, but no one of us eat when he cooks it, because he doesn't know how to spice it. He feels a little sad because of that. A mi abuelo, Vitelbo, le gusta cocinar pollo, pero ninguno de nosotros come cuando lo hace, porque no sabe cómo condimentarlo. Él se siente un poco triste por eso. My aunt's name is Jennifer. She's a sports player. She feels so happy and healthy when practicing soccer, her favorite sport. El nombre de mi tía es Jennifer. Ella es una deportista. Se siente tan feliz y saludable cuando practica fútbol, su deporte favorito. In the case of my cousin Dylan, he is the laziest. He spends his time listening to music, chatting, or watching TV. I hope one day Dylan does something that helps him improve. En el caso de mi primo Dylan, es un holgazán. Se pasa el tiempo escuchando música, chateando o viendo la tele. Espero que algún día haga algo que le ayude a mejorar. Por favor, responde true or false. 1. True or false? His mother will probably go on a walk. Su madre probablemente saldrá a
caminar. 2. True or false? Christian's grandfather will certainly cook chicken. El abuelo de Christian ciertamente cocinará pollo. 3. True or false? His cousin Dylan will unlikely watch television. Es improbable que su primo Dylan vea la televisión. 4. True or false? Christian's aunt will probably play soccer. Posiblemente la tía de Christian jugará fútbol. Did you answer correctly? ¿Pudiste contestar correctamente? Escucha a la teacher Raisi, quien te dirá las respuestas. Thank you, Iman. 1. His mother will probably go on a walk. True. Esta oración es verdadera. Number 2. Christian's grandfather will certainly cook dinner. False. Falso. Christian's grandfather will unlikely cook dinner. Number 3. His cousin will unlikely watch television. False. His cousin will certainly watch television. And number 4. Christian's aunt will absolutely play soccer. True. Esta oración es verdadera. Realicemos our last activity. En esta actividad, think about what you think will happen this weekend. Piensa en lo que crees pasará este fin de semana and write 2 ideas of things that might happen using the following adverbs. Y escribe 2 ideas de las cosas que podrían suceder utilizando los siguientes adverbios de probabilidad. Potentially, likely, possibly, unlikely. I hope you have interesting ideas. Espero que hayas tenido interesantes ideas. Escucha las posibles respuestas que te dará tu teacher Iman. Muchas gracias, querida compañera. Dear student, listen to me. Likely. 1. I will likely cook dinner. 2. I will likely clean my room. Possibly. I will possibly go for a walk. My sister will possibly go to the park. Unlikely. I will travel abroad. And I will buy a new cell phone. Let's start completing our first activity. Comencemos nuestra clase completando nuestra primera actividad. En esta, I'm going to read you 4 sentences for you to underline the adverb. Te leeré 4 oraciones para que subrayes el adverbio. 1. Francisco probably has a computer. Probablemente Francisco tenga una computadora. 2. Dorcas can possibly come to the party. Posiblemente Dorcas pueda venir a la fiesta. 3. Edwin and Marcus certainly know each other. Ciertamente Edwin y Marcos se conocen. And number 4, Mr. Esteves and I absolutely need a vacation. El señor Esteves y yo necesitamos absolutamente unas vacaciones. Antes de que la teacher Iman te ayude a completar esta actividad, yo te pregunto, where does the adverb go in these sentences? ¿Dónde va el adverbio en estas oraciones? Listen to teacher Iman. Thank you, Raisi. Volveré a leerte las oraciones haciendo hincapié en el adverbio para que puedas subrayando. 1. Francisco probably has a computer. 2. Dorcas can possibly come to the party. 3. Edwin and Marcos certainly know each other. And 4. Mr. Esteves and I absolutely need vacations. Y respondiendo la pregunta hecha por la teacher Raisi, where does the adverb go in these sentences? ¿Dónde va el adverbio en estas oraciones? Escucha la respuesta. The adverb goes before the main verb. El adverbio va antes del verbo principal.
Todas estas oraciones que te hemos dado están en tiempo presente. Ahora te diré 4 oraciones más. Estas te las diré en tiempo futuro. Please pay attention to the adverbs and underline the adverb. Presta atención a los verbos y subraya el adverbio. 1. Alexander will probably take the bus. Probablemente Alexander tomará el autobús. 2. Jansel will absolutely drive her car. Jansel absolutamente conducirá su carro. 3. Rosa and Echanson are likely going to walk. Probablemente Rosa y Echanson van a caminar. And number 4, Pebbins is potentially going to call a taxi. Pebbins potencialmente va a llamar un taxi. Y antes de que la Teacher Imam vuelva y te ayude a responder esta actividad, te pregunto, where does the adverb go in each sentence? ¿Dónde va el adverbio en cada oración? Can you notice a pattern between sentences 1 and 2 and another pattern between sentences 3 and 4? ¿Puedes notar un patrón entre las oraciones 1 y 2 y otro patrón entre las oraciones 3 y 4? Listen once again to Teacher Imam. Escucha una vez más tu Teacher Imam. Answers may vary, but some of the most important answers should include 1. Alexander will probably take the bus. 2. Jansel will absolutely drive her car. 3. Rosa and Ishanson are likely going to walk. And 4. Pevins is potentially going to call a taxi. Ahora respondamos las preguntas que hizo Raisi a este ejercicio. Where does the adverb go in each sentence? ¿Dónde va el adverbio en cada oración? Can you notice a pattern between sentences 1 and 2 and another pattern between sentences 3 and 4? Puedes notar un patrón entre las oraciones 1 y 2 y otro patrón entre las oraciones 3 y 4. In sentences 1 and 2, the adverb goes after will and before the action verb. El adverbio va después de will y antes del verbo de acción. And in sentences 3 and 4, the adverb goes after the verb to be and before the going to. Y en las oraciones 3 y 4, el adverbio va después del verbo to be y antes de going to. Ahora, pay attention to Teacher Imam. Presta atención a tu Teacher Imam. She's going to give you some explanations. Ella te dará unas explicaciones. When using an adverb to describe how likely an action is, the adverb goes before the main action. Cuando se usa un adverbio para describir la probabilidad de una acción en presente, el adverbio va antes de la acción principal. So, subject, adverb, and then action verb. Subjecto, adverbio, y el verbo de acción. For example, he probably eats tuna. He probably eats tuna. Probablemente él coma tuna. You're right, Imam. Estás en lo cierto. However, sin embargo, the adverb always goes after the verb to be. El adverbio siempre va después del verbo to be. Por ejemplo, subject plus to be plus adverb plus complement. He is probably her husband. He is probably her husband. Probablemente él sea su esposo. Imam, let's continue explaining to our students. Continuemos explicando a nuestros estudiantes. When using going to talk about the future, al utilizar going to para hablar sobre el futuro, the adverb goes between the verb to be and going to.
El adverbio va entre el verbo to be y going to. Por ejemplo, subject plus to be plus adverb plus going to plus action. You are definitely going to learn this. You are definitely going to learn this. Tú definitivamente vas a aprender esto. It's exactly how you say, Raisi. Es exactamente como dices. Además, when using will to talk about the future, the adverb goes between will and the action verb. Subject plus will plus adverb plus action. For example, you will definitely learn this. You will definitely learn this. Tú definitivamente aprenderás esto. Let's complete our last activity. Completemos nuestra última actividad. I will tell you 6 sentences. Te diré 6 oraciones. 2 in present tense and the other 4 in future. 2 oraciones en presente y las otras 4 en futuro. 2 using be going to and the other 2 using will. 2 utilizando be going to y 2 utilizando will. 3 of these sentences are written correctly and the other 3 are not. 3 de estas oraciones están escritas en la forma correcta y las otras 3 no. We want you to identify them and write C if the sentence is correct. And if the sentence are not, write I, incorrect. If the sentence is incorrect, correct it. Lo que queremos que hagas es que las identifiques y escribas C si la oración está correcta y si no lo está, escribas I de incorrecta. Si la oración es incorrecta, corrígela. Before giving you the sentences, antes de darte las oraciones, te daré 2 ejemplos. One of the sentences is written correctly and the other isn't. 1. Jeknai is certainly an intelligent girl. The answer is C. La respuesta es C porque la oración está correcta. Recuerda que el adverbio se dice luego del verb to be. 2. Dylan and Axel probably will have a meeting this Sunday. La respuesta es I, incorrect, porque el adverbio va entre will y el verbo principal. So the correct answer is Dylan and Axel will probably have a meeting this Sunday. Ahora, listen to me carefully. Number 1. They are at home, certainly. Ellos ciertamente están en casa. 2. We probably will go out tonight. Probablemente nosotros saldremos esta noche. 3. I am definitely going to study medicine. Definitivamente voy a estudiar medicina. 4. Justin probably works on his project. Probablemente Justin trabaje en su proyecto. 5. Stephanie will unlikely travel abroad next month. Es poco probable que Stephanie viaje al extranjero el próximo mes. 6. I will go possibly to the supermarket. Posiblemente vaya al supermercado. Could you correct the wrong sentences? ¿Pudiste corregir las oraciones incorrectas? I hope so. Espero que sí. Teacher Raisi is definitely going to give you the answers. La Teacher Raisi definitivamente va a darte las respuestas. Thank you, Imam. Estudiante, escúchame con atención. Number 1. They are at home certainly. Y esta oración es incorrecta. The correct form is they are certainly at home. 2. We probably will go out tonight. Y this sentence is incorrect too.
esta oración también está incorrecta. La forma correcta de esta oración es We will probably go out tonight. 3. I am definitely going to study medicine. C. Correct. Esta oración es correcta porque el verbo va entre el verbo to be, am y going to. 4. Justin probably works on his project. C. This sentence is correct too. Esta oración también es correcta. Number 5. Stephanie will unlikely travel abroad next month. The answer is C, porque esta respuesta es correcta. And number 6. I will go possibly to the supermarket. Y this sentence is incorrect. La forma correcta es I will possibly go to the supermarket. Our class time is almost done. Nuestro tiempo en esta clase casi ha terminado. Pero antes, hagamos una recapitulación de la clase de hoy. Today we continued learning making predictions. Hoy continuamos aprendiendo a hacer predicciones. Para esto, we use adverbs of probability. Y para que practiques en casa todo lo que has aprendido hoy, escucha cuál será tu asignación. Write 4 sentences describing how likely an action is. Using, escribe 4 oraciones que describan la probabilidad de una acción. Utiliza 1. The verb to be in the present tense. 2. Any other verb in the present tense. 3. Will. And 4. Going to. Tus teachers ponemos mucho empeño y dedicación en cada una de las clases de inglés. Por eso deseamos que te haya gustado la clase de hoy. Una vez más, te pido que cambies las respuestas de tu autoevaluación si así lo consideras. Y deseando tengas un buen día, your English teachers Raisi Sano e Imanur se despiden. Have an awesome day and see you next class. Subió el nivel de positividad del coronavirus, por lo que el gobierno se vio precisado a reforzar las restricciones. Bueno, lo del COVID es cosa chiquita, ¿no? ¿Cuándo tú crees que se acabe esto, mami? ¿Y cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos. Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos. En esta ocasión los traemos a conocer un muy interesante lugar que está ubicado en el centro de nuestra ciudad colonial. Para los amantes del chocolate y de los jabones, les traemos una divertida, educativa y emocionante aventura. Acompáñenos a tener una experiencia cacao. Hace un largo tiempo, este producto formó parte de los 3 que sostenían las exportaciones tradicionales de República Dominicana. En esa época, los mayores ingresos provenían del azúcar, café y el cacao, también conocido como el fruto de los dioses.
país ha sido líder mundial de exportación de cacao orgánico por varios años. Según la leyenda, el cacao era el árbol más bello del paraíso de los aztecas, que le atribuían múltiples virtudes, como calmar el hambre y la sed, proporcionar la sabiduría universal y curar enfermedades. Y los primeros árboles del cacao crecían de forma natural en las selvas tropicales, protegiendo las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco hace unos 4.000 años. Luego los mayas empezaron a cultivarlo hace más de 2.500 años y crearon un brebaje amargo llamado chocola, que solo podían consumir nobles y reyes. Así, escuché que luego de que el cacao llegó a Europa, la corte española probó esta bebida. La guardó en secreto durante un siglo. Solo los monjes conocían la codiciada receta de preparación. Estas son las mazorcas de cacao, que normalmente son cosechadas a mano. Extraída la pulpa, pasada por un proceso de fermentación y secado, obtenemos las tan codiciadas semillas de cacao, de donde viene el chocolate, que las veremos más adelante. Este es el fruto que obtenemos de la mazorca. Probemos. Aquí están las semillas de cacao, de donde viene el chocolate y sus variantes. ¿Cómo las variantes? Por ejemplo, la granilla, polvo de cacao, bolas de cacao, manteca de cacao, del que vienen los jabones y las velas, y el chocolate que tanto nos encanta. ¿Quieren saber cómo pasamos de granos a chocolate? Veamos. Llegamos al final de este mágico y sabroso paseo por esta casa del chocolate. Esperamos que les haya gustado tanto como se disfruta una tabla de chocolate. Cuando visiten este lugar podrán fabricarla con sus propias manos. ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal, y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Hemos llegado al final de este repaso, en el que reforzaron sus conocimientos sobre la novela, tipos de actantes y tipos de narradores, en ciencias de la naturaleza, los fenómenos atmosféricos, y en inglés, cómo expresar tus creencias sobre lo que es probable en el futuro, utilizando los adverbios de probabilidad. Este ha sido el recuento de tus clases, esperando que puedas afianzar tus conocimientos
Quédate en casa para preservar la salud. ¡Bendiciones! Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.